Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Perdonad, perdonad la espera, pero ha sido un error mío que estoy utilizando un nuevo programa, el OBS, y antes utilizado el Streamlabs y por lo visto hay que darle más rúbrica, más rúbrica. Bueno, para empezar, muchas gracias a todos los que nos habéis estado esperando. Ha sido un error mío, habíamos hablado un rato, pero bueno, no todavía habíamos llegado a lo interesante. Comenzamos. No, empezamos de Eh, cero y ya está. Me pasa a Ahí mí está. también muy a menudo, o sea, no pasa nada. Bueno, pues lo primero, decir que gracias a todos los que nos estáis viendo ahí. Para mí es un placer teneros ahí, ya lo sabéis, como siempre, detrás de la pantalla. Y hoy decir que nos acompaña, como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, Francisco García Campa. Francisco es director del programa de YouTube Bellum Marti Historia Militar. Francisco, Paco, que ya me has Hola, dicho, ¿qué en tal? el anterior programa ya me habías dicho que te gustaba que te llamaran Paco. Bienvenido al Sí, canal, sí. compañero. Sí, digamos que Paco es el nombre que es la causa de que me llame Francisco, ¿vale? Eh, Pues, y me gusta, o sea, que me llamar todo el mundo Paco, que casi me resulta raro Francisco, que es cuando me reñían en el colegio, o el apellido, Campa. Entonces, Paco es la forma más amistosa. Pues muchas gracias, Paco, por pasar por el canal. Y bueno, yo siempre digo que cuando se hablan de estos temas, uno disfruta hablando porque aprende enormemente de vuestro conocimiento, pero a la vez es algo desagradable, ¿no? El tema de la guerra, los conflictos, los muertos, es complicado, ¿no? Es complicado abordar esta temática. Sí, sí. A ver, básicamente, hablar de la historia militar es hablar de muerte y destrucción. Siempre. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de actualidad, de una guerra que es ahora mismo, es más duro. Es decir, hay gente que banaliza, es decir, yo a veces puedo decir alguna cosa, alguna broma o tal, pero más que con las personas es con los mandos, ¿no? Es decir, me meto con los líderes de los países, con los generales, pero no con el pobre soldado que está en una trinchera sin ropa de abrigo, sin una buena trinchera porque su superior no le manda a hacer la trinchera porque está haciendo otras cosas o no está allí, porque al final la guerra y toda guerra muere gente que no se conoce por gente que se conoce. Eso es algo que es muy mítica esa frase, pero la realidad es esa. Es decir, yo como historiador, y aparte coincido contigo en mi formación jurídica también, eh, me gustó la historia desde pequeño y los conflictos militares me llamaban la atención desde pequeño. Pero nunca fui digamos, una persona violenta, nunca me metí en peleas, nunca pegué a nadie, porque considero que la violencia solo es justificada cuando tiene una razón o un porqué. Y en la guerra existen causas justificadas, pero que pierden su motivo a veces cuando se comienza una guerra. Y eso es algo que es muy interesante, pero claro, hay gente por ejemplo, en esta guerra lo analiza todo desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de sus sentimientos, pero a veces hay que entender también la historia, ¿no? Y concebir los hechos como históricamente, como un origen, una causa de los conflictos, pero incluso de su desarrollo. Es decir, si ahora estamos desarrollando una guerra que alguien cree que es novedosa, realmente se parece bastante a otras guerras anteriores, solo cambiando las armas, ¿no? Luchan en los mismos ríos, en los mismos valles, mapas operacionales de la Segunda Guerra Mundial son los mismos, pero al revés, en vez de que es el que defiende, pero en el mismo lugar, la misma ciudad. Y bueno, yo como historiador, por desgracia, eh, esta guerra para mí es una guerra que yo estudiaría en los libros 10 años después, o 15, o 20, o 50, ¿no? Y poder analizarla con ojos de historiador, buscando gente que me enseñe, ¿no? Porque yo no me considero experto en armas modernas. De hecho, a veces meto unos gambazos bastante gordos porque, bueno, yo todavía entre un Pilum y un Gladium sí reconozco, pero a lo mejor entre un Grans y un Max Pro no. Hace 2 años me equivocaría, ¿no? Entre un vehículo y un misil, ¿no? Es decir, eh, eso es lo que quiero aportar un poco. Es decir, lo que aporto yo es intentar, con ojos de historiador, explicar un conflicto. Bueno, decir, Paco, que esa mirar a la historia pues nos hace, como decíamos, no cometer errores del pasado, ¿no? Pero parece que nosotros los humanos somos muy tendentes a eso, a cometer los errores, a involucrarnos en guerras que muchas veces parece... eh, es- espérate, es que no sé...
No, la gente está viéndolo, ¿eh? Ah, está viendo. Sí, 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 sí. Es que- No, Bueno, a mí me pasa mucho. Yo cada poco pregunto se oye en el chat para ver si me dicen que se oye bien. Lo estoy ef- haciendo ahora mismo. efectivamente, gracias. ¿Cómo Ah, se ve que eres experto ya en los directos, tu a ver, canal? un poco de introducción para la gente que no me conoce, que es mucha gente. Y la idea es, desde el 2011 escribiendo un blog de internet. Cuando empecé a estudiar la carrera, porque yo estudié mayor, la historia, mis alumnos de formación profesional me decían, Paco, ¿por qué no escribes todas estas cosas que sabes tú en internet? Y empecé un blog. Y después del blog, con la pandemia, había hecho un podcast y con la pandemia aprendí a dar clases online y dije yo, pues voy a hacer los directos. Y el año pasado, en marzo del 2011, empecé y bueno, fui creciendo. Y siempre con una idea. Buscar gente que sabe mucho más que yo para que me enseñe a mí y a los oyentes. Y entonces hoy vengo yo a hablar, pero no soy experto. Yo, o sea, yo aprendí mucho de lo que oí de a otros y bueno, de lo que leí y un poco del sentido común, pero no soy experto. Lo digo por si acaso alguien. Bueno, pero es una afición muy bien llevada a término, ¿no? Sí, sí, Casi, sí. casi profesionalizada, podríamos decir, o profesionalizada, dependiendo, no La sé si te divulgación gustará. histórica sí, pero de hecho dicen algunos que dicen, ¿por qué no hablas de Cayo Mario? Pues no, no, aquí está Cayo Mario, está aquí, en mi primer libro y por ahora el único, está aquí y es un gran militar. Pues para todos los que nos estén viendo, un invitado espectacular, Paco. Y me gustaría empezar por ese principio de la guerra de Ucrania, ¿no? Ese 24 de febrero de este año del corriente, cuando todo iniciaba, nadie, por lo menos, ahora tú no vas a decir si te lo esperabas, ¿no? Pero las personas mundanas, las que no teníamos ni idea de guerra ni de nada militar, no nos esperábamos este conflicto. Me gustaría que nos introdujera con unas consideraciones generales, cómo fueron esos días, qué pasó por tu cabeza. Coméntanos, coméntanos. A ver, no quiero ser de los que, es que no me gusta, pero por desgracia nosotros en enero con un amigo, Lucas, hicimos un programa sobre la doctrina Gerasimov y el 28 de enero tengo ahí más o menos, dijimos una fecha, estaba en Twitter y dijimos que el ataque iba a ser entre el 16 y el 23. Dijimos en enero. Y bueno, nos equivocamos un día, fue el 24, pero después se descubrió que hubo ahí rumores de echas atrás. Putin no estuvo ahí dudándolo y al final, si hubiese no habido dudas, pues hubiese sido justo la horquilla. ¿Por qué esa horquilla? ¿Y por qué Rusia atacó en febrero y no atacó en marzo? Por el tema que ahora nos viene ahora, que es el hielo, el frío. Justo esa época, esa semana, cuando Biden dijo que iba a haber la guerra, el ataque, que era el 16, la semana del 16 de febrero, era porque era el momento de la luna de invierno. Es el momento en el que hay luna llena y el suelo es más duro, porque digamos el frío de todo el invierno endureció el hielo y las unidades blindadas podían avanzar por ahí. ¿Qué pasó? Que como tardaron una semana, empezó a ablandarse y eso es una de las causas en parte también bueno, una de las causas, de las muchas, del fracaso ruso, que se limitó el avance a las carreteras. No se metió campo a través, aprovechando lo que sería una ventaja táctica, que no lo hicieron en parte porque, a ver, ¿cómo explicarlo de una manera sencilla? Primero, debían tener una información sesgada o mal dirigida de inteligencia. Básicamente era pensaban que gran parte de la población ucraniana no iba a combatir y que iba a haber diserciones internas en el gobierno ucraniano y que iba a caer en Maduro. Eso implicaba que todo el despliegue ruso, aunque ahora hay gente que diga que no y que todo estaba pensado así, la realidad es que todo era un despliegue para atacar la capital, Kiev. Los demás ataques eran para dividir las tropas ucranianas y conseguir el espacio que ellos consideraban suyo, pero el punto central del ataque, con la operación aerotransportada en el aeródromo de Antonov y las columnas que avanzaban, una de ellas desde Chernóbil, ¿no? Y otra por la orilla oriental de Dnieper, descendiendo para hacer una especie de bolsa alrededor de Kiev, fracasaron porque, en primer lugar, iban por las carreteras, eso limita a la columna a un carro, y por otro lado, eh, los ucranianos no se rindieron, es decir, comenzaron un ataque a la retaguardia de las columnas. Tú cuando avanzas en columnas, en el caso de Kiev,
no pasó porque la columna era un atasco inmenso, pero en otras zonas de Ucrania, los BTGs, que son unos 800 hombres teóricamente, divididos en unos 80 vehículos, no iban todos juntos, iban en la columna de exploración, después la columna de avance y la retaguardia. Iban muy separadas y los ucranianos inteligentemente comenzaron a atacar no a los de la cabeza, sino sobre todo a las unidades de logística. Eso hace que todo el avance se vaya haciendo más lento. Todo lo que, digamos, el punto culmen de los 3 primeros días era que cayese el gobierno de Kiev. Si caía el gobierno de Kiev, se pondría un gobierno prorruso, que básicamente, no me acuerdo el nombre, pero era el que después rescataron hace poco a cambio de 100 y pico prisioneros de Azovstal, y era el padrino de una de las hijas de Putin, iba a ser supuestamente el jefe del gobierno prorruso. Y esa era la idea. De hecho, una muestra de esa idea era que entre las cosas que se encontraron en el aeropuerto, en el aeródromo, fue gran número de pelotas antidisturbios, porque la idea, y muchos de los que murieron en ese aeródromo eran policías antidisturbios, no eran unidades del ejército, sino unidades del Ministerio del Interior, digamos, de una unidad que tienen antidisturbios, que no me acuerdo el nombre en ruso, pero un poco para que os hagáis la idea, la concepción militar que tenía. Y después la parte militar sería la zona, el avance que hicieron muy rápido desde Crimea hacia Gerson, y después también, bueno, en el Donetsk hacia Mariupol, ¿no? Rodear Mariupol porque había un núcleo de resistencia fuerte en la ciudad, y después el resto, el corredor de Azov, ¿no? Y, y ya sabemos todo lo que va pasando, ¿no? Al final, cuando ven que no se rinde el gobierno, pese a tener un avión dado por Estados Unidos para que se retire, no se rinde, al final pues cambia el juego y Estados Unidos le da más armas, porque a lo mejor hay gente que dice que a lo mejor el plan era que se hubiese rendido, se hubiese acabado la guerra, y no se acabó, pero claro, no puedes dejar tirado a Zelensky, ¿no? Y entonces comienza una guerra de desgaste que dura hasta ahora, con muchos muertos en los dos lados, que se puede explicar un poco, pero los primeros días yo creo que se midió mal y se intentó una operación rápida, como ya se hicieron, por ejemplo, en Afganistán, con la toma del Palacio Presidencial en la época bueno, cuando una guerra civil en Afganistán entre dos bandos comunistas, hubo una operación de este tipo, que es atacar el Palacio Presidencial, el aeródromo. El aeródromo te sirve de base para que te lleguen tropas aerotransportadas, lo que pasó también en las afueras de Kiev. Pues Paco, me parece muy interesante porque esos primeros días yo creo que fueron los más tensos de muchas personas, entre los cuales me incluyo yo, porque la verdad es que yo no podía ni dormir apenas. Recuerdo que fue el 24 de febrero en la madrugada y bueno, yo personalmente lo pasé realmente inquieto. Y yo No, escuchándote, no, todos. Yo, bueno, mira, me acuerdo que 3 días antes, cuando se hizo la declaración de ayuda, reconocimiento de Donetsk y Lugansk, yo dije, la guerra en 2 días o 3 cae. Y al final hay un vídeo que... Al final, ¿por qué digo esto? Porque las historias son dinámicas, unas dinámicas que se van repitiendo. El que está interesado en la historia puede ver síntomas, como el médico, ¿no? Que sabe los síntomas de una enfermedad, y el que no sabe de medicina, pues dice, pues lo ve muy bien. Y el médico dice, no, mira, tienes el ojo un poco amarillo, tal. Y se va viendo, ¿no? Yo, lo de no dormir fue más adelante, a lo mejor con las amenazas nucleares, un poco en los medios de comunicación, yo mismo, que nos comemos la cabeza. Eh, en aquel momento era una guerra, yo creo que localizada regional, nadie veía la dinámica, porque de hecho incluso hay errores de todo el mundo. Es decir, Biden dijo hacia enero que si la guerra se localizaba solo en el Donbass, lo consideraría normal. Más o menos vino a decir a Putin que el Donetsk y Lugansk, bueno, que es vuestra guerra, ¿no? Y ¿qué pasa? Que eso a veces cuando se lo dices a alguien, pues no interpreta así. Dice, pues que me dejas hacer todo, ¿no? Y es un problema, es decir, al final, eh, yo no sé si eso que dijo en aquel momento se tenía que haber dicho. A lo mejor, cuando intentas atemperar, ¿no? Es decir, esto, la historia nos lo dice, ¿no? Chamberlain, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, su intento de pacificar, en vez de servir como pacificación, sirvió como
empoderamiento de Alemania para, bueno, es que como no se puede decir las palabras ahora, de Adolfo, para hacer lo que hizo, ¿no? Es decir, a veces hay que decir las cosas bien, bien claras y no dar ambigüedades. Pues yo, Paco, escuchándote, me da la impresión que estamos ante una guerra por accidente, que se han ido sucediendo hechos esperados o inesperados, pero sucediendo hechos, y cada uno ha llevado a otro superior, y estamos en una No, guerra. no, no, por accidente no, 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 no. El accidente, existe en alguna guerra, pero no. Es decir, básicamente hay que esta guerra para nosotros es nueva, pero para Ucrania es la guerra del 2014 que sigue. Es decir, en el 2014 ya hubo problemas en el Donbass, en el 2016 la anexión de Crimea, 2014, 16, todo ese momento que para nosotros fue una guerra en un lugar que no sabíamos situar en el mapa. Mucha gente le decía en el Donbass y decía, ¿y eso qué es? Va, ahí. Para nosotros pudo ser eso, para los ucranianos y para los ucranianos prorrusos, los ucranianos no prorrusos y para la población rusa en parte, fue algo importante. Para Rusia la anexión de Crimea fue un hecho histórico, fue la devolución del esplendor y de la Rusia, porque esto hay que entenderlo siempre un poco, que Rusia vive la caída de la Unión Soviética como un varapalo moral, es decir, en su visión del mundo dejan de ser la potencia para convertirse en una potencia regional. Y ellos quieren marcar su territorio como potencia regional. También tienen un verdadero nacionalismo ruso, es decir, ellos sienten que Crimea es suyo porque un presidente soviético lo regaló. Khrushchev lo regaló porque como él era ucraniano, pues dijo, para que Ucrania sea compensada por todo lo que hicimos los soviéticos a Ucrania con el Holodomor, con la guerra, les damos este territorio porque somos hermanos, nunca va a haber una división de la URSS, y qué importa que sea Crimea de la República de Ucrania o de la República General de Rusia, ¿no? De la soviética. Es decir, la República General, porque es lo mismo, ¿no? Estamos ante lo mismo. Al final, eso que en un mapa es una línea, para unas personas es un mundo, y Crimea era su mundo. Unos lo consideraron algo anecdótico, que se olvidaría en los libros, y de hecho, del 2014 hasta el 2021 hubo combates en la zona del Donbass, tropas rusas luchando allí, que eso muy poca gente lo sabe. Nosotros tenemos un programa sobre el Donbass 2014 y hablamos de la rotación de tropas rusas desde el 2014 hasta el 2020-21 para coger experiencia de combate en el Donbass, como tropas no rusas, es decir, les quitaban los emblemas y luchaban allí. La Wagner, que ahora es muy famosa, ya hace 4 años, y yo tengo un programa en podcast hablando de la Wagner, hace 3 años y medio, por ahí. Es decir, estas cosas a gente le da de repente, pero el que está al día, el que sabe de historia o el que quiere aprender historia, pues va viendo que todo se va uniendo, ¿no? Sin querer no es, porque tú en noviembre ya empezaron los rumores de maniobras rusas en la frontera ucraniana. Tú no movilizas 1 millón de soldados durante 2 meses solamente por movilizarlos. 1 millón no, perdona, 100.000, perdona que me confundí el dato, 100.000 soldados. Tú no haces ese gasto en sueldos, en dietas, en alimentos, porque aunque no ganen mucho, ganan. Y hay que pagarlo. Y los tienes 2 meses fuera de los cuarteles, con todas las armas preparadas para la guerra, solo por hacer el tiempo. No, ya tenían un plan, se sabe ahora porque se descubrieron en combates, en oficiales rusos muertos, la copia del plan de invasión fechado ya 1 año antes. Y los mismos planes, las mismas maniobras 1 año antes. Y incluso ya hace mucho tiempo antes, en el 2014, ya hubo, cuando empezaron las revueltas en el Donbass, un intento ruso también de atacar, muy parecido a este. Es decir, ya te habían puesto todas sus tropas en maniobras en la frontera. Claro, esto, cuando alguien ve esto y es mejor un periodista y dice, maniobras, no, son maniobras, nada. Es que Alemania, cuando invadió a la Unión Soviética, su disculpa eran maniobras, estaba haciendo unas maniobras
Y Stalin no pensaba jamás que su aliado y amigo Hitler le iba a invadir. Entonces, no, dejarlo, que son maniobras de los alemanes. Están maniobrando ahí para atacar a los franceses, a los americanos, lo que sea. En aquel caso no están con los americanos, pero me entiendes, ¿no? Eh, a veces somos ingenuos, porque mucha gente es ingenua porque no quiere pensar que hay gente mala o gente que quiere la guerra. Es decir, hay gente que quiere la guerra porque cree que con ella va a conseguir un fin político. Eso siempre tienes que recordarlo. Y la gente, que la guerra no es guerra por guerra. La guerra es una herramienta para conseguir un fin político. Putin lo que busca es un fin político. Y usa la guerra en vez de usar otras armas. Pues me parece muy interesante y la verdad es que estoy disfrutando de estar aprendiendo, no de lo que nos estás enseñando, ¿no? Porque la verdad es que, en fin. Y yo te quería preguntar, porque siempre perdonando mi desconocimiento, había muchas teorías, ¿no? De que se decía que este cerco a Kiev había sido intencionado para distraer tropas del Donbass y demás. Estas teorías podemos descartarlas desde un punto de vista analítico, por lo que te escucho, ¿no? A ver, el Donbass, hasta mayo, hasta abril, no hubo un avance de ni un metro en el Donbass. El Donbass lleva fortificado desde 2014. Bakhmut, que es una ciudad que está a 500 metros de la línea casi de combate inicial, llevan la Wagner luchando 3 meses para avanzar 500 metros. Es decir, el Donbass no hubo ningún avance, por lo tanto, no es... A ver, el ataque en 5 ejes es una forma de debilitar al defensor. Tú debilitas, no sabes dónde defender. Atacar Kiev debilita la zona de Crimea, por supuesto, pero no debilitó la zona del Donbass, porque los ucranianos no se retiraron. De hecho, la mayor parte del ejército profesional ucraniano estaba en el Donbass, no se movió del Donbass. Quedó ahí fijado. Y en Kiev lo defendieron una unidad ligera que había y las milicias territoriales y poco más. Es decir, porque decir que sacrificar uno de los ejércitos de tanques de la Guardia en el norte de Kiev es solo para distraer y liquidar una de las mejores divisiones aerotransportadas, una de las pocas brigadas aerotransportadas que tiene Rusia en el aeropuerto de Antonov, si eso es una herramienta, o eso es una estrategia militar, lo único que está diciendo es que las personas que tienen esa estrategia no valoran a sus soldados. Es decir, y a veces cuando defendemos una causa tenemos que plantearnos también qué causa defendemos, porque si decimos que es sabio sacrificar lo mejor que tienes para distraer lo peor que tienes en otro territorio, no tiene sentido. Es decir, para salvar a las milicias de Donetsk y Lugansk, sacrificas una unidad de BTV aerotransportada en el en Antonov, no tiene sentido. O sea, militarmente, si lo tiene, es el peor militar de la historia del mundo. O metes a soldados en Chernóbil a cavar trincheras, ¿no? En la tierra de Chernóbil. Es decir, Pues, hay cosas que hay que pensar también muy bien si se da el carácter de genio al que hace eso, es que el genio del que lo da y el que lo recibe es muy malo. A ver si me entiendes. Yo entiendo que atacar en 5 ejes está muy bien, pero tienes que tener la fuerza suficiente para atacar en 5 ejes. Y lo que se demostró es que Rusia, por su tipo, de hecho, el programa de hoy, que lo vistes, del ejército ruso con Gonzalo Vallejo, explica claramente lo que ya se sabía. El ejército ruso no tenía la fuerza suficiente. Para que os hagáis una idea, de 800 soldados de un BTG, solo 200 son infantería. Con infantería de 200 no puedes hacer avances, porque de los 200 que estamos hablando, hay que contar el conductor y el tirador del BTR, es decir, el vehículo de infantería. Es decir, al final no nos va quedando nadie. Y es un pues problema que tuvo Rusia. No, pues me parece muy interesante que lo diga y que lo explique como lo está explicando, porque la verdad es que está tanto rum rum que ya uno no sabe y por eso es bueno que especificar. Pues permíteme brevemente, Paco, que saludo a todo el mundo que nos está viendo por aquí y bueno, también tenéis el canal del compañero, ¿vale? Se está viendo en la pantalla tanto el logo como el nombre para que os dirijáis también, le deis seguir, me Sí, sí, gusta. seguir. Que no, yo hablo mucho de historia de otras épocas, pero es importante.
Y bonito, sobre todo es bonito porque ya queda lejos, queda lejos, ¿no? Todavía en el Bueno, cuanto presente. más lejos, mejor. Efectivamente. Y Paco, yo quiero seguir avanzando. Otros puntos importantes de la guerra en Ucrania han sido las contraofensivas tanto en Kharkov como Gerson, ¿no? ¿Qué No, nos pero hay podría...? mucho por medio, ¿no? Hay mucho por medio. Esto es importante que un poco entendamos qué pasa desde la retirada en Kiev, ¿no? Y ahí no podemos olvidar, por ejemplo, en la zona de Lugansk, Severodonetsk, esa zona de por ahí, hubo el intento ruso de salvar el Donetsk, ¿no? Es decir, ellos se retiran de Kiev supuestamente para centrarse en el Donbass. Y su principal avance no se hace en Donetsk, se hace en Lugansk, en Severodonetsk, Popasna. Ahí hay combates en los que los ucranianos no ceden, se fijan al territorio. Hay un intento en Popasna de cerrar una especie de bolsa. Bueno, lo pongo así un poco los dedos para que lo entendamos en esta dirección, en esta. ¿Lo tenéis en el mapa? Sí, lo tengo en el mapa. Se puede ver Sí. más o menos en el mapa. Es que la escala no me vale. Bueno, ves donde pone Eh, Lugansk. eh, ¿Vale? Ahí donde pone Lugansk, hay, eh, hay una bolsa. Hay una dice, bolsa que era Severodonetsk, ¿vale? Mira, si pones el Google Map, puedes poner Google Map en esa. aquí creo que también se ve bien en el que está Vale, a ahora. ver. Aunque es un mapa de 15 de mayo, El que estás poniendo tarda un poco en salir, ¿no? Vale. sí, rojo con flecha cercando esa zona. Vale, a ver si. Espera, déjame. Ahí, espera que se fue. Bueno, a ver, voy a poner yo un mapa para orientarme yo y deciros los pueblos, ¿vale? Mira, si, yo uso mucho el de ISW. Mira, estamos en la zona que hubo la gran ofensiva en Severodonetsk, ¿vale? Ujú. Ahí había, los rusos intentaron hacer una bolsa en la que por un extremo, digamos, la bolsa podemos es una C, ¿vale? En la C estaría aquí Severodonetsk, aquí Popasna y al norte estaría, bueno, Kremina, ¿vale? Esa zona de Lysychansk, Kremina, ¿vale? Ahí fue al norte el intento ruso de cerrar la bolsa, es decir, bajar del norte hacia el sur para cerrar la bolsa, fue el famoso cruce del río aquel en el que hubo una destrucción de carros de combate blindados rusos en el cruce del río. No sé si te suenan las imágenes. Ahí el intento era cerrar desde arriba y desde Popasna, desde el sur, cerrar y hacer una bolsa que rodease Lysychansk y Severodonetsk. En eso estuvieron casi un mes y lo lograron, pero a un coste muy alto. Eso fue el avance que hubo así, abril, mayo, todo lo que lograron casi en la zona de Donetsk y Lugansk, desde la retirada de Kiev. ¿Eh? Antes de la retirada de Kiev cogieron más territorio, pero desde que se centraron todo ahí, sería el avance, que es el avance en total de unos 15 kilómetros. Digamos, retirada de Kiev, lo que se gana desde ese momento son 15 kilómetros. Porque es cierto que Rusia ganó mucho en los primeros momentos de la guerra, los primeros días. ¿Vale? Ahí ganó mucho. Pero desde la retirada de Kiev, en esa zona ganó 15 kilómetros. Y si nos vamos más al sur, a la zona de Donetsk, ya en Donetsk, al lado de la capital, ahí está Bakhmut, está una serie de ciudades donde las ganancias desde la retirada de Kiev hasta ahora hablamos de 1 kilómetro, 500 metros, como mucho, y muriendo en un día a lo mejor 300, 400 soldados rusos. Es decir, y se usó armas a dolor. Por ejemplo, en la batalla de Lugansk, que os dije antes, en un día se tienen registrados 60.000 proyectiles de artillería, que son niveles de la Primera Guerra Mundial, 60.000 proyectiles en un día. Es decir, sí se intentó y no lo lograron. Entonces hay que entrar en errores de otro tipo doctrinales, errores por la cantidad de efectivos que tiene una unidad, ¿vale? Porque ya los BTG ya no existen, ya están todos ya machacados y ahora hay otras unidades, pero vuelven a lo mismo. Es decir, si antes una división eran 6.000 o 8.000, bueno, eso, las cifras nunca son exactas, ahora podemos hablar de divisiones de 2.000, 3.000 soldados y ya sin blindados casi. Es decir, el ejército ruso está muy debilitado. El ucraniano murió mucha gente también. Es decir, en mayo, abril, después de Kiev, Ucrania sacrificó a muchos soldados para frenar el avance. Es decir,
Cuando Rusia avanzaba rápidamente, Ucrania jugaba emboscadas, jugaba unidades anticarro que iban atacando las columnas. No, no morían muchos ucranianos porque no había mucha fuerza en el envite ruso. Pero cuando se estanca la guerra tras la retirada en Kiev, los avances rusos son muy duros y Ucrania los para sacrificando soldados, muchos. No hay cifras, pero muchos. Pero a partir de ese momento, ya el verano, se para el frente y comienza una guerra de lo que se llama de segunda línea. Es decir, los más famosos atacan los almacenes logísticos rusos. Claro, si tú planteas una guerra en la que en un día, solo en una zona de 10 kilómetros, gastas 60.000 proyectiles de artillería, ¿cuántos tienes que mover? Es decir, si yo te ataco los almacenes que tú crees que son intocables porque están a 40 kilómetros en la retaguardia, te lanzo un IMARS, solo uno, y te destroza, yo qué sé, una semana de material, ya tu guerra ya no puede ser la misma. Tu guerra basada en artillería ya no sirve. Tampoco te sirve la artillería de precisión, porque Rusia no tiene artillería de precisión. No tiene sistemas guiados por láser o GPS como tiene el Excalibur que tiene Ucrania dado por Estados Unidos. No tiene sistemas de artillería autoguiada que le marcas un objetivo y lo va buscando con la cámara. Es decir, él busca un carro de combate, tú lo lanzas a X kilómetros y cuando ve un carro de combate va hacia él, porque tiene un sistema como de guía. Claro, estamos hablando de que los ucranianos logran un objetivo con una pieza de artillería, con un obús, mientras que los rusos lanzan 50 y a lo mejor no le dan. Eso, a priori, alguien dirá, ¿qué importas? Porque en dinero es lo mismo, sí, pero no en logística. La capacidad de suministrar armas para un día de combate a una unidad es más fácil en el caso ucraniano porque son menos armas, menos movimiento de camiones. Te lo digo porque esto es importante, la gente no tiene en cuenta esto. Y un camión que dedico a enviar munición, el ruso me envía 10 camiones para lo mismo, para un día de guerra, y yo puedo usar 2 camiones para llevar comida, para llevar ropa de invierno a mis soldados, y todo eso es un tema muy importante en las guerras, y sobre todo la que viene en invierno, claro. Y ahora viene la ofensiva del verano, ¿no? La ofensiva que llamo yo de septiembre, yo llamo ofensiva del fin del verano, que Bueno, es la famosa ofensiva. Sí. sí, 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 yo déjame que te lo agradezca mucho porque, bueno, está dando unas explicaciones que a los que no entendemos nos aclaran muchas cosas, ¿no? Y toda la razón, la logística es esencial. Y si con un misil guiado te la pueden destruir una semana, 2 semanas de provisiones y de material. Claro, es que aparte tienes que tener en cuenta, en el caso de esta guerra, es que Ucrania cuenta con las coordenadas, con la inteligencia bueno, de Estados Unidos, Reino Unido, o bueno, de la OTAN, si quieres decirlo, que le dice en tal sitio es donde tienes que lanzar el misil. Aparte, hay que recordar que Ucrania juega en casa. Es decir, a lo mejor en Gerson hay un paisano como yo que está allí, no estoy en la guerra, pero tengo un teléfono móvil y le digo, a 5 calles de mi casa hay esto. E incluso se creó una aplicación de móvil de estas encriptadas en los teléfonos móviles que se descargan en Ucrania para dar información al ejército ucraniano. Hay de todo en esto, en esta guerra, digamos, partisana 2.0, incluso chicas que dicen que buscan novio enviaban a los chicos rusos fotos y tal para que los rusos se emocionasen y y mandasen una foto suya y la geoposicionaban la foto y le lanzaban un misil al chaval. Es decir, esas cosas existen y claro, hay que tener todo esto en cuenta en las guerras, es decir, no tienes que olvidar que cualquier persona que te ve por ahí, que es un niño andando en bicicleta, puede dar información, como se hacía en la Segunda Guerra Mundial, como en todas las guerras. Pues muy interesante y bueno, trágicamente las guerras tienen eso. Y Paco, para seguir avanzando, ¿qué pasó en ese verano, principios de septiembre, tan importante, ¿no? En las áreas de Gerson, de Kharkov, sobre todo. Cuéntanos, que somos todos A ver, oídos. ahí no se sabe muy bien si fue primero el huevo o la gallina, ¿vale? Pero esto es importante. A ver. El Gerson supuestamente era el punto clave desde el verano porque era el territorio que estaba más expuesto de los rusos. Es decir, es una zona aislada en un río que, bueno, si es embolsable,
embolsas una gran cantidad de rusos. Entonces, desde más o menos el verano, primavera, Ucrania estaba todo el día diciendo Gerson, 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 Gerson. Vamos a Gerson, a por Gerson, pum, pum, pum. Al final, ¿eso qué pasa? Que Rusia fue sacando sus mejores tropas, sus tropas profesionales, las fue llevando todas hacia Gerson durante todo el verano. Y los reclutas fueron hacia puntos de relleno, es decir, a lo mejor hacia la zona de Lysychansk, hacia la zona de Donetsk, a rellenar el frente de batalla. Mientras que Gerson estaban los profesionales. Cuando se comienza el ataque, en Gerson había unos 20.000 soldados rusos, 20 y pico mil, y viendo las imágenes eran de la mejor calidad del ejército ruso. Muchos tenían el casco balístico, no tenían el casco que ahora es un poco, bueno, es que en grupos rusos en los que estoy para ver cosas, hay hasta demandas en la Fiscalía rusa por estafa, porque les dan un casco que parece moderno, que es de tela, de camuflaje y tal, pero cuando lo abres es un casco de metal de los años 60 reutilizado. Eso es una corruptela que pasó mucho allí. Y ahí no, ahí se ven cascos, algunos con visores nocturnos, con sistemas interesantes, incluso los modelos de Kalashnikov más modernos y tal, es decir, la zona de Gerson. ¿Qué pasa? Que empieza la ofensiva ucraniana. Y Gerson se ve inviable porque ya el puente que unía Gerson con el resto de territorio ruso está casi volado, los HIMARS impactan en él y bueno, ven que más tarde o más temprano eso va a caer. Se hace el referéndum famoso, pero bueno, al poco se sabe que eso es inmantenible y hacen esa retirada, que unos llaman táctica, estratégica, bueno, una retirada de toda la vida. Después le veremos el valor que tiene, ¿no? Pero en este momento es una retirada. Para evitar un embolsamiento, porque si te embolsan ahí 20.000 soldados, de los buenos que tienes, ya no tienes nada para otros frentes de batalla, porque lo bueno está todo ahí. Bueno, ¿tenéis alguna unidad, la 155 Brigada de Infantería de Marina, que la sacrificaron en el frente de Mariupol, y alguna más de carros y tal, pero ya les quedaba poco, lo mejor estaba ahí. Y viene el ataque ahí. ¿Qué pasa? Que ese ataque en septiembre no es fácil porque, claro, está lo mejor defendiendo Gerson. Entonces, hay dos teorías. Que lo de Gerson fue todo una estratagema para centrar tropas ahí y debilitar otra zona, o bien que gracias a la ultramovilidad ucraniana, porque tiene muchos vehículos ligeros, lo que yo llamo las tachancas, ¿vale? La tachanca es no lo llamo yo, se llama así, es un vehículo que se usó en la guerra civil ucraniana contra Rusia en el 17, inventaron los anarquistas un carro con una ametralladora. Pues ahora los ucranianos dieron su nueva versión, que es cualquier vehículo con una ametralladora, un lanzamisiles, un lanzacohetes, es decir, cualquier cosa que le pongan ahí. Lo que otros llaman los technical, de esto del ISIS, ¿no? Pues eso es un invento ucraniano, se hizo ya en 1917. Y hacen su nueva versión. Entonces, eso le da una movilidad grandísima. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si tú tienes unos vehículos que por carretera van a 100 por hora, puedes cambiar perfectamente, a lo mejor a 5.000, 10.000 hombres de un frente a otro en menos de 2 horas. Entonces, si en Gerson está parado esto y ves una ventana de oportunidad en Kharkov, porque se ve que hay unas tropas de segunda que se empiezan a retirar, pues mandas para allá toda una oleada, una especie de colmena de vehículos de exploración y más tarde van algunos carros de combate y abres la ventana de oportunidad y ahí fue la famosa ofensiva de Kharkov, que se basó en parte en el miedo de los rusos de ser atrapados y embolsados. Y eso llevó hasta el río Oski. Quiero decir el nombre bien, creo que es el Oski, porque ya no me acuerdo de hace 2 meses, pero sí, el Oski. Sí. Y ahí llevó que se recuperó todo ese territorio que ahora está en manos ucranianas y estuvo en manos rusas hasta esta ofensiva. Y ahí se paraliza el frente. Y no hay muchos movimientos hasta la retirada de Gerson. Y ahora queda más o menos lo que estamos viendo ya, que ya no es una U. Yo siempre hablaba de esta guerra como una U, como una C, una U. Ahora ya está casi una L. El mapa sería una L puesta así. ¿Vale? Cada vez, digamos, el territorio ruso es más pequeño, reducido al Donetsk y Lugansk, pero ya ni todo Lugansk, sino casi la mitad de Lugansk,
De Donetsk tienen lo que tenían antes de la guerra, no tienen más. Y de Lugansk sí que tienen mucho más, porque Lugansk era muy poco lo que tenían antes del comienzo de la guerra. Y lo que recuperaron es casi todo el Oblast, pero lo están perdiendo ahora, ¿vale? Con la ofensiva de Kharkov. No sé si es que voy muy rápido, pues claro, es que esto Bueno, muy rápido no, pero nos gusta también mirar mapas y también veo que están comentando muchos por aquí y sobre todo nos gusta estar informados porque lógicamente entrevistas como esta no salen en la televisión y me van a permitir todos los espectadores que no me pare tanto en leer los comentarios sino en seguir con la entrevista porque me parece muy No, las interesante. preguntas si quieres al final o todas sobre la marcha, ¿no? O sea, yo responderé lo que pueda y lo que no sé, lo digo que no sé. O sea, tampoco pasa nada. Pues así es, así es. Así que ya sabéis, ir dejando las preguntas todas y las intentamos responder. Sobre todo Paco, yo se las leo. Y Paco, también me gustaría comentarte, yo sé que esto no lo habíamos hablado para decírtelo, pero ya quiero aprovechar que estás aquí. ¿Cómo crees que puede evolucionar esta guerra? ¿Por dónde crees que pueden salir distintas batallas? ¿Qué crees que puede pasar? Sé que es difícil, ¿no? Pero yo creo que estamos en las manos adecuadas para que nos respondan estas Yo tengo preguntas. varios programas con amigos en los que hablamos sobre el tema este. Es decir, primero, podemos descartar cosas. Descartar lo que dicen muchos emocionados, que va a haber una ofensiva rusa desde Bielorrusia a Kiev. Eso descartado, porque Rusia no tiene más capacidad, no hay una gran reserva en Siberia esperando a nada, porque os pongo datos. La unidad ártica está diezmada ya desde el principio de la guerra. El 155 de Infantería de Marina está diezmado en la batalla espera, déjame el nombre del pueblo, es que sé situarlo en el mapa, pero no me acuerdo el nombre, por todos los nombres un poco de Marinka, me parece que es, pero espera. De Pavlivka, esa zona por ahí. Y esa era de Vladivostok. O sea, unidades de Siberia están ya aquí ya hace mucho tiempo. No va a haber una gran ofensiva. De hecho, lo que se ve un poco en la diplomacia y tal es los intentos de Rusia de que Estados Unidos empiece a hablar de negociación. Es decir, aquí Rusia no habla con Ucrania directamente estas cosas, habla a Estados Unidos y Estados Unidos que intente convencer a, 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 bueno, a Zelensky, ¿vale? Y esto es complicado y aquí voy a entrar yo a explicar cosas. A ver, lo primero sería esa fase, ¿no? La fase que la guerra se estanque, que es lo que quiere Rusia, eh, meter todas sus tropas de refuerzo en un frente estático para que no haya avances y eso que lleve a un alargamiento de la guerra y que ese alargamiento canse a los que suministran a Ucrania y que le fuercen a negociar, ¿vale? Y ahí veríamos lo que se negocia, que puede ser, unos dicen casi que Donetsk y Lugansk lo pierda Rusia y se quede solo con Crimea, reconocido internacionalmente como parte de Rusia, que sería una opción, o pues, que se queden con Donetsk y Lugansk, pero que devuelvan el corredor del Azov, o que Donetsk y Lugansk se lo queden los... Es decir, estas cosas es lo que dicen por ahí, pero ¿qué pasa? Ahora hay que ir a la realidad. Zelensky, si se pone a negociar a día de hoy ceder territorio ruso, el territorio a Rusia, su población se le va a echar encima. Se le van a echar las partes más radicales o halcones de la guerra de su país y le pueden destituir o hacerle algo peor. Porque tenemos que tener en cuenta también que lo que está sucediendo desde la caída de Gerson y hasta la caída de Kharkov es los ataques a la población civil. Es decir, que no se habían hecho en la guerra. Es decir, en la guerra había habido bombardeos, había habido ataques a infraestructuras civiles, pero no a la intensidad desde septiembre. Es decir, había misiles que golpearon edificios, pero nadie decía que era crimen de guerra porque se sabía que era un misil de los rusos que fallan más que una escopeta de feria. Se iban, o sistemas dañados por un sistema antiaéreo que se van y se dan en otro lado. Pero a partir de septiembre hay un cambio en la guerra. Empiezan a atacar las infraestructuras civiles. Electricidad, agua, sistemas de calefacción central. Que en Rusia y en Ucrania tienen grandes calefacciones centrales, unas térmicas que dan electricidad y gas no, calefacción a las ciudades. Entonces empiezan a generar una guerra de terror, una guerra estratégica
pero de lo que llaman de construcción, es decir, hacer que la población civil pida la paz. Pero eso casi nunca se logra en la historia. Lo que consigues es que la población civil apoye todavía más la guerra. Porque si a mí me tienes a 20 bajo cero, que es lo que va a venir ahora en diciembre, en Kiev, yo no voy a pedirte la paz. Yo lo que quiero es que te saquen los ojos. Y eso es lo que está pasando ahora. Es decir, los ucranianos no quieren negociar la paz porque se ven en posibilidad de recuperar. Pero la realidad es que tampoco es tan fácil que recuperen, porque los rusos ya están en una situación defensiva y no ofensiva. Es decir, muere más gente cuando atacas que cuando defiendes. Rusia ahora es la que va a defender y pueden morir muchos más atacantes que defensores. Y hay que ver si Ucrania tiene capacidad para aguantar unas grandes ofensivas. ¿Pueden ser exitosas? Sí, siempre que se caiga el frente. Es decir, si tú atacas una zona con unidades de reclutas, de estos conscriptos, ¿no? Con poca moral combativa, pues a lo mejor entran en desbandada. Y ahí aprovechas y entras. Pero si te toca unas tropas que no se mueven, no es tan fácil. O sea, si tengas armas de última generación o de segunda. Quiero que entendáis eso también, que es muy importante que la gente entienda que un frente de batalla es muy difícil romperlo, aparte con lo que se ve aquí. Es decir, si alguien ve vídeos y tal, pues básicamente atacan con 2 carros, con 3 carros, como mucho, 4. Alguna vez hay un vídeo con 5, pero no se ven puntas de lanza de 50 tanques rompiendo un frente. Puede ser que Ucrania lo esté preparando, porque hay un dato que dicen en el chat y a mí me lo verificaron varias personas y doy seriedad a ese dato, es que Ucrania tiene más tanques ahora que al comienzo de la guerra. Ucrania empezó la guerra con 900. Llegó a un mínimo de 100. Con las donaciones de los países amigos, desde los tanques polacos de origen soviético, los tanques checos de origen soviético, tanques alemanes, los regalos que les dan de otros sitios y los regalos que les dan los rusos, porque se habla de 500 carros rusos recuperados o mejor dicho, reutilizados por los ucranianos, se habla que ahora Ucrania tiene 1.500 carros de combate. Unos 1.000, no, 1.000, perdonad, 1.000. Y que Rusia lleva perdidos 1.500. Sí, Rusia está perdiendo gran parte de su punch. Alguien dirá, no, es que yo oí en un canal que Rusia tiene 10.000 tanques. A ver, una cosa es que tú tengas en almacenes 10.000 tanques y otra que de los 10.000 tanques funcionen 2.000. Y que tú tengas 2.000 tanques no significa que tengas 10.000 tripulantes, porque tienes que tener tripulantes que te manejen los carros. Y gran parte de esos tripulantes murieron con los 1.500 carros que están destruidos. Eso que es importante que la gente entienda también eso. Y sobre todo que cuando hablamos de 10.000 carros de combate soviéticos, estamos hablando de T-55, que muchos, a ver, un T-55 es un carro que tiene ya casi 90 años, 70. No es una armata, no es una armata. No, en la Armata se habla que tienen 10, 14. Y dando números muy altos. No veremos una Armata en la vida, porque primero si lo meten ya queda ya su fama por los suelos. Y el T-90, vimos 4 o 5 en la guerra y 2 de ellos abandonados en la retirada de Kharkov, que los tiene ahora mismo Estados Unidos seguro examinándolos en algún sitio. Bueno, yo... 25, bueno, sí, bueno, sí, yo creo más 14, pero bueno, pongamos 25, vale, 25. No vemos ni uno de los 25 en guerra. Pues bueno, me parece estupendo todos los datos que está dando. Yo me gusta siempre advertirle al chat que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las opiniones y yo también tengo las No mías te propias. preocupes, que si me insulta no pasa nada. No, pero no, normalmente el chat suele ser de los más respetuosos y yo de eso congratulo siempre con ellos. Pero es bueno que aunque no estemos de acuerdo, escuchemos atentamente porque eso nos lleva a conformar también nuestra propia opinión. Siempre es bueno aprender, escuchando a personas con las que estemos de acuerdo o no. Yo parto. Yo por mi parte, yo te escucho a ti y sé, me estás dando datos, me estás dando información
Y bueno, no es que me lo diga cualquier persona, una persona como tú que está informada, que lleva siguiendo la trayectoria de esta guerra desde casi que, bueno, yo no sé, desde que empezó, No, en enero ya hicimos programa. es decir, Y en diciembre quedé con el que hice el programa en enero para hablar de lo que iba a pasar con 2 meses de antelación, porque ya no solíamos que todo ese movimiento de tropas no iba a ser para algo que era solo unas maniobras. Y el tema de todo esto, ¿cuál es? En primer lugar, el ser humano tiende a buscar la información que confirma nuestro pensamiento. Tenemos un sesgo de confirmación, es decir, buscamos siempre aquello que confirma nuestro pensamiento. Yo también, pero tengo también una cosa con todos los libros que tengo por aquí dando vueltas, y solo veis uno, y muchos me los pude leer, ahora no me da la vida para leerlos, pero leí mucho, me di cuenta que la verdad nunca es una verdad 100%, hay muchas formas de ver algo. Y en esta guerra hay gente que está muy polarizada. Es decir, yo tengo claramente qué bando quiero que gane, tengo muy claro, pero no soy un niño pequeño. Es decir, mi hija es pequeñina y dijo, papá, ¿quién son los buenos y los malos? Dije, bueno, la vida bueno y malo es muy difícil, porque no es ni blanco ni negro nada. Lo que está claro es que el que primero pega pierde la razón. ¿Vale? Y en este caso podemos dar cierta razón a lo mejor a los motivos que alegan en el Donbass y tal, y que históricamente el Donbass está vinculado, todo lo que quieras. Pero claro, yo para hablar de eso, en mi canal, pues tengo 4 programas sobre la historia de Ucrania. Uno sobre la guerra de independencia, otro sobre Ucrania en la Segunda Guerra Mundial, otro sobre las unidades, no, y 4 cortos de un amigo de Juan Alcocer que me hizo sobre las unidades de partisanos ucranianos, otras sobre las unidades de las milicias nacionalistas ucranianas, otras sobre los colaboracionistas ucranianos con la Waffen-SS. Es decir, vamos viendo todo. Después tengo programas sobre Ucrania desde la caída del muro de Berlín hasta el 2014. Tengo programas del 2014 justo de lo que pasó en ese año. Tengo hace poco, la semana pasada, con una persona que hizo su tesis doctoral sobre el nacionalismo ruso y el discurso político de Putin, me lo traje para que me lo explicase. Yo intento informarme. Lo que pasa es que hay gente que se informa de un solo canal, de una sola fuente, y que normalmente son gente que no tiene la intención de contar una verdad, sino de mostrar su visión. Y eso hay ciertos canales que yo ni veo ya, o sea, si un día me hablaron tanto de él que fui a verlo, hoy me dicen que mi música se parece a ese canal, yo como nunca lo había escuchado, pero no voy a cambiarla porque es mi música y me gusta. Y el sesgo es muy grande. Pero ¿qué pasa? Que si ese sesgo es con conocimiento, yo por ejemplo, pues si me llega una persona, estoy pensando en una persona que es muy famosa, militar español, que tiene libros y tal, yo con él me gustaría hablar, porque es una persona que yo leí sus libros y me gustan mucho, y comparto parte de su razonamiento, y me gustaría hablar, pero no me gustaría hablar jamás con un trolero de estos que hay por internet, prorruso o pro-ucraniano, que solo sabe escribir en mayúsculas y que mete falta de ortografía, porque claro, si solo escribe en mayúsculas tampoco queda mucha confianza, ¿no? A ver, el problema va muy por ahí. Es decir, yo intento llevar al mundo de la divulgación histórica y en este caso de actualidad militar mi forma de entender el mundo, que es defender mis ideas, pero nunca atacando las ideas de los demás. pues me parece muy interesante esa reflexión porque estamos viendo mucha polarización y yo comparto casi todo lo que has dicho. No, no te puedo decir si el 100% o el Es que, 99% pero es que, porque... escucha, que no quiero que compartas ni el cielo. Lo No, único es que pero, las personas tenemos que respetarnos, punto, ya está. claro, y es lo que has dicho. Gracias a que nosotros no estamos viviendo esta guerra, pues bueno, es doliente, pero discutamos, hablemos con sosiego, que ninguno, gracias a Dios, estamos allí. Y yo creo que siempre es bueno hablar de ello. Y Mira, seguidamente, yo soy el primero, mira, una cosa importante, Miguel. Yo soy el primero que no quiero ir a esa guerra, ¿vale? Porque las guerras no las tiene que conocer nadie. Ningún niño tiene que morir el día de su nacimiento porque le caiga un misil al hospital donde está dando luz su madre, como pasó ayer.
eso no tiene que morir nadie, pero me gustaría que muchos de estos que hablan y tal, y que insultan a la gente, desean la muerte de los ucranianos, desean la muerte de los rusos, que cojan un fusil y vayan. Es tan fácil como eso. Es decir, si son tan valientes para desear la muerte de la gente que no conocen, pues que vayan. Ellos necesitan gente en los dos bandos. Es tan fácil como eso. Es decir, lo digo porque hay mucha gente que banaliza esto. Es decir, la guerra, aunque algunos días yo cuento, nos reímos de cosas que vemos y tal, estamos hablando de niños. Es decir, un chavalín de 18 años ruso o ucraniano es mi alumno de primero de ciclos FP. Es un chavalín que tiene toda la vida por delante. Y un paisano de 55 años o 60, movilizado de los dos bandos que movilizaron gente hasta los 60 años, es el padre de muchos. Y en algún caso de abuelos. Es decir, eso es lo que tienes que ver. Y el que no vea eso, ya a mí yo no tengo con quién hablar. Porque, a ver, yo puedo pensar lo que queráis, pero hay que respetar la vida humana. Y lo digo yo que me dedico a hablar de historia militar todos los días. Pues dicho queda, Paco, y a mí también me gustaría avanzar en algo que yo creo que es muy importante ahora que viene, ¿no? El invierno, la bajada de temperatura, los soldados en las trincheras. ¿Cómo puede afectar todo esto? Y sobre todo, ¿crees que beneficia a algún bando más que a otro? Coméntanos, coméntanos. A ver, primero, el mito del general invierno. Es cierto que el invierno daña al que lucha fuera de su casa. Cuando dicen que el frío mató a Napoleón, la gente que cuenta eso, la mitad de los que dicen, "Ah, es que el invierno, tal, no sé qué, Rusia, tal". Primero tienes que la gente tiene que saber que cuando el general invierno machaca a Napoleón, Napoleón, mucha gente no lo sabe, estaba en Moscú. Había llegado a Moscú. Dormía en el Kremlin. Y Moscú ardió. No se sabe muy bien si ardió porque estaban todos borrachos como cubas y quemó todo, o porque se puso bombas incendiarias los rusos y quemaron Moscú. Y entonces él tiene que retirarse de la ciudad en pleno invierno. Y en la retirada, el general invierno, claro, no tiene piedad el invierno al que se retira. Porque no tiene lugares para dormir, no tiene lugares para pasar la noche, no tiene lugares para comer tampoco, y entonces el frío mata. En la Segunda Guerra Mundial, el invierno no fue tan malo para el primer invierno, el invierno del 41, 42, ese invierno, para los alemanes no fue tan malo, porque lo que les detuvo el avance no fue el invierno, fue el barro. Es decir, el barro, las putisas, les paró el avance. Cuando se endureció, el primer ataque grande lo llevaron bien. ¿Qué pasó? Que todo ese tiempo le sirvió a Rusia a traer refuerzos, los famosos siberianos, que vale, que llevaron, pero Rusia también el frío lo pasa. Lo que pasa es que cuando tú tienes cerca tus casas, tus lugares, bueno, te refrescas mejor y tienes lugares para dormir y tal. ¿Qué pasa? Que tampoco sabemos muy bien los datos. Es decir, porque cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial y el frío, no sabemos cuántos rusos murieron de frío. Que es que un ruso, por ser ruso, no muere de congelado. No muere congelado igual que el alemán si no tiene ropa de abrigo. Esto lo digo porque hay gente que, hay mucho en América, que dice, no, es que los rusos tal. Bueno, los rusos mueren de frío igual que tú. Lo que pasa es que en su casa con calefacción no mueren de frío. El vodka ayuda también. Pero ¿qué pasa con el vodka? El vodka da sensación de que tienes calor, pero te congelas igual. Y hay gente que seguro que murió en las trincheras en la Segunda Guerra Mundial, y los 9 millones de muertos rusos en la Segunda Guerra Mundial, pues muchos a lo mejor fueron de frío también. No hay un dato estadístico, yo nunca lo vi. Pero quiero deciros que con eso, que el general invierno no es que favorezca a Rusia porque son inmortales al frío, no tienen un bonus más 5 de frío. Lo que pasa es que cuando luchas en tu casa, el frío es menos frío. Y aquí está el tema. ¿Quién lucha en su casa? Ahora. ¿Quién tiene más cerca las líneas de abastecimiento? ¿Quién tiene más cerca lugares para descansar? Pues a día de hoy, los ucranianos. Porque los rusos, casi toda la zona en la que combaten está deshecha. El Donbass, si alguien va al Google Earth, verá la mitad de las casas deshechas. Entráis en el mapa en el Donbass, en Zoom, en los lugares de que se combate, en el aeropuerto de Donetsk, y está en ruinas desde hace 8 años. No puedes vivir ahí. No puedes pasar una noche ahí. Quiero deciros con esto que hay que tener en cuenta ese factor. Segundo, la ropa de invierno.
¿Qué será mejor? ¿Una ropa cedida por Dinamarca, cedida por España, cedida por Estados Unidos con fibras Gore-Tex, fibras no sé qué? ¿O lo que está sacando Rusia de sus almacenes de los años 80, que son los restos de la guerra de Afganistán soviética, plumas con etiqueta fabricado en 1982? ¿Qué será mejor ropa? Es decir, esas cosas hay que entenderlas también. Cuando veis imágenes de los conscriptos, ¿no? De los llamados reclutas en Rusia y no tienen casi ropa de invierno, pues entenderéis que el invierno puede machacar más a los rusos. No porque, sino porque yo ya vi fotos y las puse ayer en mi canal, eh, con tiendas de campaña tipo quechua, ¿vale? El afortunado, y con film de embalaje, entre varios árboles, haciendo tiendas de campaña con film de embalaje. O sea, de embalaje, o sea, no una tienda de campaña, no, embalaje. Y eso, claro, no hay ser humano, sea ruso, sea de Siberia, nacido, que lo aguante. Cuando llegue el frío de verdad. Estamos hablando que ayer había máxima de 1 y mínima de -3, hoy me parece. Y eso es el comienzo. Y va a haber días de 25 bajo cero, 23. Picos, ¿eh? No todo el día, pero días que se combata a esas temperaturas. Bueno, pues esperemos que, bueno, no sé, yo todo lo que no sea esperar que esto termine cuanto antes sobra, ¿no? Porque, en fin, ya hemos Es que, a hablado de ver, ponerse una idea. Es decir, la gente que esté ahora en una trinchera, o que eso es mortal, eso es mortal. sea, de cualquiera de los dos bandos. Yo ya vimos ayer imágenes que no sabemos si los soldados estaban dormidos, borrachos o muertos de frío porque les cayó una granada y ni se mueven. Y todavía no empezó el invierno. Claro, a ver, lo único, la pregunta que me haces, ¿a quién puede favorecer? El que quiera avanzar. El que quiera avanzar con unidades blindadas, hasta hoy no podía porque el barro paraliza todo. Cuando el suelo se endurezca, cualquier lugar es válido para un avance. No va a haber riachuelos, no va a haber zonas pantanosas, porque todo va a estar congelado. Entonces, el que quiera avanzar lo va a tener más fácil. A día de hoy, sí, la geografía es muy importante y hay que entender que cuando vemos una llanura combatiendo, hay que ver cómo es ese suelo. Ese suelo a lo mejor es una zona pantanosa, que no se puede avanzar, no se puede hacer trincheras, pero cuando caigan las temperaturas a -10, -15, se va a producir una congelación y no va a haber riachuelos. Entonces se va a poder cruzar perfectamente. Por tanto, el que quiera avanzar lo va a tener más fácil, siempre que tenga unidades de choque. Es decir, no un tanque, sino 50, 60. Eso es lo principal, ¿no? Que haya material, porque, en fin, si... Bueno, pues me ha quedado muy claro y a mí me gustaría, antes de avanzar con las preguntas del chat o por dar por Sí, sí. finalizado directo, me gustaría comentar el tema de los drones, ¿no? Porque es algo que en la historia no teníamos esa referencia, pero ahora lo estamos viendo mucho. ¿Cómo está Sí, siendo sí, el sí. empleo de los drones? A ver, el primer empleo de drones, para que os hagáis una idea, en la Segunda Guerra Mundial ya se usaron drones. Nosotros tenemos una serie que la dejé, pero tengo que volver. El primer intento de drones fue en la Primera Guerra Mundial. Ya se intentó ahí manejarlos a distancia con cable y tal. Y en la segunda se hizo bastante con radiofrecuencia. En Corea ya había drones igual que los de ahora, que los tipo Predator, estos de ala, no de rotor, sino de ala, ya había en la guerra de Corea. Estoy hablando de 1950. Se usaban como simuladores de tiro. Pero después, como también simuladores como cámaras. Se pone una cámara y se hacía cierta vigilancia. Y hubo el primer ataque de la historia con dron, fue a un ferrocarril en la guerra de Corea. Se usó un Hellcat, un avión Hellcat, y desde otro avión se guiaba el Hellcat. Y entonces a distancia atacaron con él. Es decir, ya se usó. Después se paró. Y de repente, con todo esto de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos comienza con los Predators en base. Y ya lo usa como un arma muy buena porque no pones en riesgo ningún soldado tuyo. Y eso lleva a que con el abaratamiento de costes, todo al final, cuando es más barato, más hay, ¿no? Ahora todo el mundo puede tener un dron en casa. Pues Ucrania se dio cuenta de que eso podía ser un arma y ya antes de esta guerra, ya en la época del 2014, hubo un grupo de jóvenes aficionados a los drones que empiezan a dar a Ucrania ideas de usar drones civiles para fines militares. Y pues son los famosos drones que llevan una granadita o lo que sea. ¿Vale? Eso ya se va desarrollando.
Y después están ya los drones ya militares, el Bayraktar, los rusos que se podría hablar de ellos. Y a ver, al final, ¿qué puede pasar con los drones? A ver, a los drones, eh, un amigo del canal, Guillermo Pulido, que es el autor de un libro que se llama Multidominio Mosaico, es la teoría de que la guerra del futuro van a desaparecer las grandes armas muy caras y se va a dividir todo en muchas pequeñas. Es decir, en vez de un tanque, 50 drones terrestres. En vez de un avión, 200 drones que me cuestan menos que la mitad del avión. Al final, un dron baratito con un misil puede destruirte un avión de 100 millones, de 100, no, de 1000 millones. Es decir, no hay posibilidad, ¿no? ¿Esto qué va a llevar? A que cualquier persona que esté en una guerra y le vean pueda ser aniquilado. Y eso lo estamos viendo, es decir, estamos viendo soldados en una trinchera durmiendo y les cae una granada de repente. Porque ni vieron al dron ni sospechaban que les iba a caer ahí porque estaban a lo mejor a 15 kilómetros en la retaguardia. Eso está cambiando la guerra. Digamos, deshumaniza la guerra y por desgracia, según muchos teóricos, y yo creo que es cierto, puede aumentar el número de guerras. Porque no van a morir soldados y los países van a tener menos miramientos a hacer guerras. Porque, bueno, porque una guerra mando 50 drones y 50 robots y 50 barcos de estos drones y los maneja un soldado mío desde su casa y con un ordenador. Pues, ¿cuántas guerras quieres de estas? Porque no tiene un coste para el que ataca. ¿Vale? Y también sirve, lo quiero decir esto, porque también sirve para un país que tiene poco dinero crear un ejército potente. Es por eso Irán, inteligentemente, lleva un tiempo mejorando el sistema militar a base de drones. Son armas baratas, Turquía también lo hace, porque son armas baratas que te pueden dar un buen desempeño en una guerra. Y esta guerra es la que está demostrando eso. Es decir, no sé si me expliqué bien la importancia del dron. Bueno, bien, no, perfectamente. Y vamos a ver por dónde van las corrientes militares. Yo al final va a ser una combinación, va a haber las dos cosas. Va a haber tanques, carros de combate, que van a tener drones. Es decir, incluso ya hay armas que por el cañón lanzan un dron. Es decir, lanzan un dron y el dron lo maneja uno de los carristas a distancia. Hay ya ideas de esas pensadas. Pues son, como tú bien dices, llamativas esas imágenes, ¿no? Cuando el dron va por encima de esos los soldados en las trincheras, ¿no? Le tiran una granada, es llamativo, ¿no? Esa Sí, sí. perspectiva nunca la habíamos visto en la No, nunca, guerra. no. Y me parece muy deshumana porque al final lo ves un poco así como diciendo, madre mía, y deshumaniza mucho. Pero es verdad que nunca se había visto porque es una visión a nivel Dios. También eso es importante, ¿eh? El que hace eso se considera Dios. No es lo mismo matar en una trinchera, hombre a hombre, cuchillo a cuchillo, espada con espada, porque al final te das cuenta de la deshumanización. Pero imagínate una guerra en la que yo esté aquí en mi casa, con mis pantallas o más, y yo sea soldado de la unidad de drones del ejército español y esté atacando en cualquier sitio, con cobertura 5G, satélites, no sé qué. Al final, pues dicen, mata 50, pues vale, va, ese. Y eso va a llevar a una deshumanización de la guerra. Y cuando eso, en vez de hacerlo yo, lo haga una inteligencia artificial, Ujú. no, yo cada vez que me hablan de esto, pues me viene Terminator a la cabeza y cada vez está más cerca. Pues, ¿qué Y decir? es un clásico, donde están los romanos. Sí, sí, yo esa perspectiva no la había visto, ¿no? Ese nivel Dios, y es verdad, es verdad. Muchas gracias, Paco, por todas las entrevistas y sobre todo a todas las personas que nos están viendo, pues, como no, recomendarle el canal de Paco, Velum Artis Historia Militar, ahí tenéis también el logo, que yo ya veré si me hago un logo porque me ha gustado eso de tener logo y esperemos también, vamos a algunas preguntas también, Sí, si sí, hay coge preguntas, sí, sí, mientras no sea mi número de cuenta va todo bien. Bueno, pues si queréis, pues poner preguntas. Aquí Alejandra, Miguel, te felicito por llevar todas las opiniones a tu canal.
dice que no le fue me fue imposible terminar. No le gusta a Alejandra la opinión, pero yo creo que están todas fundadas, todas en conocimiento. Y, a ver, como dice Luis M. Benítez, así como lo pintas, tal vez tenga razón, siempre y cuando los No, drones se... hay una cosa, espera, a ver, todo sin ninguna base. Yo, cuando me dicen eso, yo siempre digo, dime cuál es tu base. Y hacemos una argumentación dialéctica. Es decir, desacreditar a una persona sin dar una contrabase, una contraopinión, es una mala argumentación. Es verdad que ella no tiene la posibilidad de argumentar conmigo, porque está escribiendo y yo estoy hablando. Pero yo siempre digo lo mismo. Cuando me dicen en mi canal que miento, digo, por favor, enumérame las mentiras. A ver, lo que pasa a veces es que las personas no quieren que les digan la verdad. Es decir, hay gente que todavía cree que Rusia está ganando. Y yo estuve en Rusia, a mí Rusia me gusta como país, me parece una cultura muy bien, me trataron muy bien en Rusia, pero decir que Rusia está ganando la guerra es como, no sé, es que como decir que Hitler ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay cosas que a día de hoy no, a ver, no. No sé exactamente qué cosas dije de mentira, pero Yo igualmente creo, yo creo que están teniendo muchos reveses que no eran esperados ni por ellos mismos. Ahora, yo también puedo imaginar que todo esto va a niveles superiores, esto es geopolítica, la guerra es una parte de esa geopolítica. no, eso es indiscutible. Pero es muy importante una cosa. A ver, Rusia cuando entró en esta guerra ya sabía que iba a haber geopolítica. Es decir, ver, solo un niño pequeño pega una patada a una colmena y no piensa que que las abejas le van a picar. Cualquier persona con dos dedos de frente, si pega una patada a una colmena, sabe que las abejas le van a salir a picar. Si Rusia ataca a Ucrania cuando Biden dice que está en la labor de defenderle, cuando antes de la guerra, ya 15 días antes, en el Reino Unido mandó no sé cuántos aviones con sistemas anticarro, ya está claro que iba a tener apoyo de los países de la OTAN. Nadie se chupa un dedo. Yo sé perfectamente que en la desembocadura del río Dnieper había una base hecha por los civis americanas ya hace mucho tiempo. Ucrania lleva ya desde el 2019 en vías de Estado amigo o partner de la OTAN. Eso lo sabe cualquier persona con dos dedos de frente. No hay ninguna cosa rara ni conspiración, lo sabe todo el mundo. El problema que se tiene que plantear Rusia y se tiene que plantear cualquier país es porque la gente no quiere estar contigo y quiere estar con otro. Es decir, si mi mujer no quiere estar conmigo, la culpa puede que no sea de mi mujer, puede que sea mía. Y no puedo echar la culpa a la pareja de mi mujer, a la nueva pareja, sino a mí. Esto es algo que es la geopolítica. Es decir, si Rusia no es capaz de atraer a los que vivían junto a él y tiene vínculos culturales de años, sino que esos países todos quieren marchar de estar con él, se tiene que plantear el porqué. Y eso no es echar la culpa a Estados Unidos, no es echar la culpa a la OTAN y no es echar la culpa a nada, sino plantearse desde un punto de vista histórico o un punto de vista cultural, nacionalista, lo que estás cometiendo un error. Es decir, está claro que Ucrania quería estar en la OTAN, claro que sí. Quería estar en la Unión Europea, claro que sí. Que el Donbass no quería estar en la OTAN, claro que sí. Pero no todo, y esto es algo muy importante porque tengo conocidos con familia en Ucrania, familia prorrusa, familia rusa, y me lo tienen dicho. No todos los que hablan ruso en Ucrania quieren ser rusos, y eso es algo que la gente también confunde. Es decir, en Ucrania el 40% hablaban ruso, sí, pero no significa que quieran ser rusos. Es que hablan ruso porque es su lengua. Igual que no todos los que en un país hablan el idioma no principal no quieren ser del país. Es decir, eso también es, digo el caso de España, por ejemplo. Es decir, hay de todo en la vida. En la vida se mezclan cosas y si siempre vamos a lo básico y decir que esta guerra la pierde Rusia porque la OTAN está participando, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿Putin no tenía la capacidad de pensar que iba a intervenir la OTAN? Es que si nadie se lo dijo, tiene un problema. Es decir, si te avisa Biden de que no lo hagas, que si lo haces te vas a arrepentir y lo haces,
pues atenta a las consecuencias. No sé si me Pues, expliqué bien, pero claro que hay geopolítica, claro que sí. Pero es que hay geopolítica rusa también. A ver, Rusia, ¿por qué ataca a Ucrania? ¿Por qué quiere Ucrania? Porque la geopolítica rusa desde el siglo XIX se llama, no, desde el siglo XIX, desde Iván el Terrible, se llama la teoría del colchón, que es crear la mayor separación posible con los países de Europa Occidental. Y se crea un colchón. Y ese colchón Rusia lo había perdido. Solo le quedaba Bielorrusia y Ucrania parcialmente. Cuando las elecciones del 2014 dan un resultado que no les gustan, ya ve que el colchón está en peligro y cambia toda su geopolítica en razón con Ucrania. Pero os recomiendo que leáis a la gente que habla de eso, que lea 3 o 4 libros y con eso se soluciona. ¿Eh? Claro que pues, sí, es decir, geopolítica, me encanta, ¿eh? Es un tema muy interesante. bueno, ahí también conocemos a nuestro coronel que siempre está dando charlas. Me gustaría verlo en tu canal. No sé Le si invité, pero no me contestó. Pero escucha, lo que él dice tiene razón, claro que sí. Que la OTAN picó a Rusia, claro que sí. ¿Y qué es que Rusia no picó a otros países? Claro, ese es el juego. El tema es, ¿te dejas llevar por el juego? Si te dejas llevar por el juego, atenta a las consecuencias. Pues yo, Claro. hay una pregunta que atendiendo a esa visión profética que tenías tú, ¿no? No, no, no tengo. O sea. En febrero que atisbaba que podría venir la guerra y demás. Te quería preguntar, ¿no? Como esta es mi última pregunta, mm, el tema de la escalada, a tenor de la historia, a tenor de todo lo que hemos pasado, ¿se podría, esta guerra podría escalar a mayores, a otros países, No, ya nivel no. mundial? No, ya no. No, personalmente yo creo que ahora no. China ya dijo a Rusia que armas nucleares, que no. No le mostró un gran apoyo, no le está mandando armas ni nada, porque China tiene su plan y lo que está pasando en Rusia no le interesa a día de hoy. E incluso China se está beneficiando de esta guerra. ¿Por qué? Porque Rusia, que era el mayor vendedor de gas a Europa, le va a vender gas a él más barato, porque va a ser su único comprador a gran escala. A gran escala, digo, ya sé que venden a otros países, pero a gran escala, con los nuevos gasoductos de Siberia a China, va a ser el mayor vendedor. Y el problema de todo esto, que cuando tú eres el único vendedor de un cliente, ¿quién depende de ti? O tú dependes de él. Que Rusia se puede pasar ahora mismo a ser un dependiente de China. Y China le sale rentable esta guerra. Es decir, a China le sale rentable por ese lado. A Estados Unidos le sale rentable no lo siguiente. ¿Por qué? Y ahí doy la razón a los que hablan de esto. Con el gasto más o menos, dicen, del 20% del gasto de defensa en un año, según muchos cálculos, redujo la capacidad militar rusa a la mitad. Es decir, lo que gasta Estados Unidos en un año dio el 20% de un stock de armas antiguas, porque claro, aquí la gente, digo, es que está dando armas, mira, los sistemas IMARS son de los años 90. Los sistemas Max Pro que está dando estos vehículos tal son los excedentes de Afganistán que iban a chatarrería. España da los misiles Hawk que estaban ya a punto de entrar fuera. Los tanques que da Checoslovaquia, Polonia son excedentes de la época soviética. Digamos, los países de la OTAN están dando sus excedentes a un coste cero. Y Ucrania se está defendiendo bien con ellos y resulta que Rusia está perdiendo, más o menos, según muchos teóricos, la mitad de su fuerza militar convencional. Ahí te doy la razón, es una guerra geopolítica, pero también tienes que saber dónde te metes. Y no, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? No niego la mayor, pero también te digo que tienes que ser inteligente en la vida. Yo, si viene un Pues, tío muy gallo, borracho, a pegarme, yo digo adiós, macho. pues como bien dicen en el chat, Europa es otra de las que no hemos salido muy rentabilizadas de todo esto y hay que lamentarlo porque vivimos Sí, aquí, ¿no? En Europa. no, a ver, Europa, a ver, es cierto, Europa tenemos un coste del gas más alto, ¿vale? Pero lo que tenemos que plantearnos es que cualquier guerra tiene un coste. Y en este caso, eh, Europa optó por intervenir en esta guerra. La pregunta que nos tendríamos que hacer es,
¿Nos gustaría vivir en un continente que supuestamente es pacífico, que es un continente que defiende los derechos humanos y permitimos que otro país viole la soberanía de una nación y no hagamos nada? Esto, a ver, yo entiendo que Rusia tiene sus motivos, y los tiene. Tiene sus motivos para el Donbass entrar ahí. Yo en enero tengo un vídeo con Lucas que decimos que la operación más lógica sería atacar el Donbass y quedarse ahí. Vale, pues no hicieron eso, fueron a más. La opción era el Dnieper, llegar al Dnieper y quedarte con la zona históricamente rusa. Pues no, se tiraron hasta Kiev, que es la cuna de la zona del nacionalismo ucraniano. La pregunta es, ¿un país no tiene derecho a su soberanía nacional? Porque si Ucrania no tiene derecho a la soberanía nacional, tampoco lo tiene derecho España, ni tampoco tiene derecho Portugal. Entonces vamos a invadir Portugal. Porque históricamente yo tengo motivos históricos para decir que Portugal es española. Tantos como Rusia-Ucrania. Porque hasta 1640 estuvimos en la Unión Dinástica, el condado de Castilla, el reino de Castilla era parte de Portugal, se independizaron de una manera absurda y yo puedo hacerte una serie de causas para decir que yo tengo mi derecho histórico. Es decir, yo como jurista creo en la soberanía, en las constituciones de las naciones y a lo mejor hay unos métodos mejores o peores, pero justificar una guerra y callarte por mucha geopolítica, geoestrategia. A ver, hay que pensar que Ucrania, bueno, no era perfecta, era tan corrupta como Rusia, ¿eh? Y con lo mismo que Rusia, pero llegar a justificar la invasión de un país porque haya hecho algo mal en el Donbass, que lo hizo, y lo hizo, cuidadín, porque se rompen todas las reglas de juego, ya no existe la soberanía nacional. Y China lo dejó bien claro. Yo defiendo la soberanía nacional de los países. ¿Por qué lo hace China? Por geopolítica. Porque Taiwán es parte de China. Pero ¿qué pasa? Que la juventud de Taiwán quiere ser independiente, ya no quiere ser parte de China, de la China nacionalista. Ya no quieren ser chinos nacionalistas, quieren ser taiwaneses. Entonces, si Taiwán cree en la independencia y China reconoce el Donbass, el Donetsk y Lugansk como independiente, ¿en qué criterio moral puede decir que Taiwán no tiene derecho a la independencia cuando reconoce la independencia de otros lugares? Eso es el juego geopolítico. Porque cuidadín, si tú defiendes eso, otros dirán, pues mira, Asturias es independiente. ¿Y por qué Asturias no puede ser independiente si el Lugansk es independiente? Y ahora voy yo a más geopolítica. ¿Por qué Donetsk y Lugansk los reconoces como independientes cuando son partes de un país? Y Chechenia, que es parte de Rusia, no puede ser independiente cuando quieren ser independientes. En la guerra del 96 y en la guerra del 2001. ¿Me entiendes, no? Es decir, si nos vamos a esto, hay para todos en esta vida. Bueno, es que los países que tienen conflictos dentro de independencia siempre se cuidan muy mucho de reconocer la independencia en otros países. España con Claro, Kosovo, ¿no? España con Kosovo. pero Rusia no, pero Rusia no. Rusia, sus independentismos están prohibidos, pero reconoce independentismos de otro país. Claro, España no reconoce Kosovo. ¿Por qué? Porque no les interesa reconocer Kosovo. ¿Entiendes, no? Al final es geopolítica todo. Todo es geopolítica, Claro. intereses y hay que verlo mm, que todos son intereses. Yo creo que es una de las mejores reflexiones y la historia es compleja porque siempre está contada de una forma o de otra. La geopolítica es Mm. compleja también. Hay que sosegarse, hay que relajarse y verlo con calma y con No, datos, historia y historia. leyes. Por ejemplo, hablan de Yugoslavia. En primer lugar, es una cosa que es importante. Un minuto, que quiero descansar, que llevo toda la tarde. Yugoslavia era una república federal. En la constitución de Yugoslavia, al igual que en la constitución de la URSS, establecía el derecho a la autodeterminación de los países. Es decir, las repúblicas pertenecientes a la República Federal de Yugoslavia y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenían derecho a la autodeterminación y a la independencia. Bueno, a la independencia, no a la autodeterminación que es solo de las colonias. Entonces, esas, lo digo por Serbia, lo digo por Bosnia, lo digo por Eslovenia, lo digo por Croacia. Ellas tenían derecho a la independencia, lo establecía la Constitución de Yugoslavia. La que no tenía derecho a la independencia era Kosovo, porque Kosovo era una provincia de Serbia. Por eso España no reconoce a Kosovo, porque Kosovo no tiene derecho a la autodeterminación, porque no es una colonia y no tiene derecho a la independencia, porque la Constitución de Serbia no se lo permite.
pero las demás repúblicas de Yugoslavia sí tenían derecho. ¿Por qué Rusia no se metió a priori con la independencia de Kazajistán, con la independencia de Bielorrusia, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania? No se metió porque la constitución de la URSS los establecía que eran repúblicas federales. Pero Rusia no admite la independencia de Chechenia porque Chechenia era parte de Rusia, no era una república federada. Y esto es importante cuando hablamos de cosas de estas. Y Donetsk y Lugansk no son repúblicas pertenecientes a una federación llamada Ucrania, son provincias de Ucrania. Y la constitución ucraniana prohíbe la independencia, igual que la española. Yo quiero que lo entendamos porque cuando hablamos de cosas, yo tengo la mala suerte que soy abogado, pero también soy historiador. Y eso me puede dar una perspectiva interesante. Lo digo Bueno, porque la gente manipula mucho. me alegro de que compartamos profesión porque eso siempre nos hace estar al tanto de las leyes y de cómo funcionan los ordenamientos jurídicos. Y bueno, Paco, yo por mi parte he pasado una jornada Nada. muy grata, he aprendido y me he informado de cosas que desconocía. Y si quieres, te dejo para que nos hagas unas últimas reflexiones, consideraciones y que cierre por tu parte el stream, compañero. Somos todo No, no, oídos. no, no, nada más que me gusta mucho debatir y me gustaría ver, bueno, las preguntas que hay por el público, pero ya es tarde y para los dos, y alguna pregunta que hubiese por ahí, pero no sé si hay alguna que pueda ser importante. La idea, lo que quiero deciros con esto es que no es verdad lo que os gusta y es mentira lo que no nos gusta. A veces es mentira lo que te gusta y es verdad lo que no te gusta. Me pasa a mí también, ¿eh? Es decir, a veces lo que nos dicen que nos gusta es una mentira y lo que es al revés es la verdad. Lo que yo intento hacer es informarme mucho, verificar cosas e incluso a veces defender una postura en la que no me gusta. Pero lo que no me gusta es el fanatismo pro, es decir, gente que es muy pro de lo que sea. Y yo la verdad que intento, yo tengo mis creencias, mis tal, pero no me gusta las simplificaciones. Es decir, claro que sí, es decir, tú puedes estar en contra de la invasión de Rusia y saber que a Rusia le llevaron a la guerra. Le forzaron, claro que sí, le fueron quitando el espacio vital. El espacio vital que tenía Rusia desde Catalina la Grande. Es decir, ese espacio vital Rusia lo perdió. Pero y también lo perdió España, el Imperio Español. Es que ahora yo tengo que pedir la nueva España porque fue mi espacio vital históricamente. Es decir, pensarlo bien, es decir, es eso, nada más. Rusia ya no es el imperio que era. Y alguno cree que lo tiene. Si eso te justifica invadir países, vamos a tener muchos problemas, ¿eh? Porque en la vida no vas a salir de una guerra para entrar en otra. Yo creo que fue una decisión difícil por parte de Putin. Él mismo lo ha dicho, que él es ruso a más no poder, lógicamente, y no fue una decisión fácil. Nosotros no podemos simplificarla. Nosotros no podemos simplificarla. No, evidente. Pues Paco, un placer, un fuerte abrazo, compañero, y ahí tenéis el canal, Velum Martis, Historia Militar. Paco García lo dirige Me y dice una cosa que si los Leopards los veremos en Ucrania. Os digo una cosa, no este año, pero para el próximo, ten en cuenta que esta guerra se acaba, a Ucrania, Europa, la OTAN le va a dar armas, todas las que quiera y más, para que se cree un ejército que tenga lo que tiene que tener todo país, que es persuasión. Es decir, si un país persuade a sus enemigos para que le ataquen, para que no le ataquen, no hay guerras. Tú tienes que tener la suficiente capacidad de persuasión para que nadie te ataque. Y a Ucrania la van a armar para que no la vuelvan a atacar. Y si esa respuesta es con Leopard, sí, va a ser con Leopard, pero no este año, no se va a ver Leopard allí porque no, pero dentro de 2 años, sí. Y vais a ver aviones de combate europeos también, los F-16 y tal, sí. yo no sé el futuro que le esperará a Ucrania, porque yo no sé si la trocearán o no lo sé, de verdad. No, le van a trocear seguro lo que ya perdió y puede que algo más, pero ten en cuenta que estuvo a punto de perderlo casi todo. Y Polonia, no sé, yo también, porque ahí se han escuchado, se han infiltrado también que si parte quieres pertenecer a Polonia como un protectorado, no pertenecer, sino que sea un protectorado de Polonia, no sé yo el futuro que le espera No, a eso no. Ucrania.
No, A ver, no lo sé. Polonia, eso te lo explico porque conozco yo un poco el caso. A ver, Polonia, una parte de Ucrania era polaca, digamos Love, Leópolis, La parte de Galicia, ¿no? sí, la Galicia, eso era Polonia. ¿Qué pasa? Que a cambio de ese territorio, a Polonia le dieron la Silesia alemana. Y la población de esa zona ya vive en Polonia desde la Segunda Guerra Mundial. Yo tengo familia política mía allí, o sea, de origen, un primo de un familiar mío, o sea, un primo, la prima política es de esa zona, su madre nació en Love, pero vive en Dansk, en la zona de Polonia. Es decir, la población polaca ya no vive en Ucrania, ya vive hace tiempo ya, en la Segunda Guerra Mundial los movieron todos para allí. No creo que eso es un... No, lo digo sinceramente, el que lo ha dicho eso yo creo que es un bulo muy grande. ¿Eh? O sea, si pensáis que en la Unión Europea permiten hacer un protectorado, no sé, no, ahí no, ¿eh? No creo. ¿Eh? Bueno, yo lo que no sé es que están cambiando muchas cosas, Paco, y yo, por ejemplo, la censura de los medios rusos, que yo por mi parte la entiendo Ah, en esa la veo Europa. mal, yo la veo mal, yo la veo mal porque me gustaría verlos para ver lo que dicen. Sí, sí. Claro, a ver, yo lo sigo viendo por esto de VPN y demás, pero Ujú. eso, por ejemplo, aquí en Europa, dicen libertad de expresión, los derechos, tal y cual, y se ve como... Entonces, yo no me atrevo a decir mucho cómo va a venir el futuro, pero que acabe cuanto antes, lo único que deseo, y con las menores vidas, porque a mí ver esa muerte, la verdad es que no lo paso bien. Con el tema de los misiles de Polonia también yo pasé una mala noche. Así Hombre, que, eso, mira, yo te digo la verdad, aunque hubiese sido ruso, no era una causa para una guerra. No, no. E incluso ahí dicen gente que se sabe que era ruso y que no, porque no interesa que empezara una guerra. A nadie interesa, a ver, a nadie, una tercera guerra mundial o una guerra en la que luche Rusia con la OTAN habiendo armas nucleares por medio. A nadie interesa. Vosotros dormís todos tranquilos que no va a pasar. bueno, pues me alegra eso porque yo soy de los que se desvelan mucho No, con no, estas no, guerras. no, nadie, nadie. No, a ver, ¿quién gana en eso? ¿Quién gana? Pensarlo bien. Ya, pero han habido tantas veces que por una chispa empieza a subir el nivel de la contienda y yo, a ver, que es que nos morimos todos. Una guerra nuclear no es tontería, es ¿quién gana? Nadie. Destrucción mutua asegurada. Pero, coño, es que ha habido tantas veces en la historia en que una tontería, bueno, una tontería entre comillas, ¿no? O una excusa, Mm, mejor dicho, sí, no. llevaba, no sé, no sé. Pero bueno, estaremos No, no, es pendientes. que sí, sí. No, no, a ver, que guerras no va a dejar de haber. Ahí dicen, es verdad, Irak es una guerra, Afganistán es una guerra. Por desgracia, las guerras las hubo siempre. ¿Qué pasa? Cuando la guerra no la vemos, porque es en África, no le importa a casi nadie. Es decir, ahora mismo hay países en África que están matándose. Están rusos luchando en países africanos, están franceses, españoles en países africanos, y hay de todo en África. Y a nadie le importa África. Es decir, ¿qué pasa? A Europa le importa a todo el mundo. Le importa a Estados Unidos, le importa a Ucrania y nos importa a nosotros. Por desgracia, el mundo es así y podemos ser lo que queráis, pero la geopolítica, sea cual sea, es así. No piensas en los niños, es decir, la gente, ni uno ni otro está pensando en los que mueren en la guerra. Todos piensan en la economía, pensamos en el dinero, pensamos en lo que queráis, en geopolítica. Que lo dijiste antes como que es algo que nadie piensa en ello. Sí, sí, todo el mundo piensa. Lo que pasa es que nadie le da importancia. No sé si ya, Miguel, alguna pregunta más o ya. A ver, son todos comentarios. Yo creo que todos estamos en favor de que esto acabe cuanto antes y yo creo que los que siguen alimentando esta espiral de odio muchas veces es inconsciencia más o maldad, ¿no? Pero yo creo que es más inconsciencia porque nadie sale beneficiado de que esto siga subiendo. No, no, no. Y el odio es lo peor que hay. Y el odio a veces lo tiene gente que no está en ninguna de las dos partes. Efectivamente. Pues Paco, un placer, Nada. de verdad, compañero, y además que sé que hoy te ha costado porque yo te he estado siguiendo también en tu directo y llevas un maratón que no veas. Hoy, hoy va a dormir bien, hoy va a dormir bien. No, no, que Mucho. va, con estas luces tardo más en dormir. Pues encantado, espero que a la gente de tu canal, algunos, sé que no les ha gustado, lo dijeron, pero que les abra la mente, que vean también otras opciones
Y a veces yo solo digo que si dije alguna mentira, que me digáis cuál. Y si dije alguna media verdad, también. Porque a veces las medias verdades son peores que las mentiras. Y también hay una cosa, que no me da tiempo a hablar todo lo que quiero hablar. Y Pero nada más. no. Paco, el Sáhara, a ver, ¿el Sáhara a qué se refiere? A ver, el Sáhara a que lo anexionó Marruecos incumpliendo las normas internacionales. Incumpliendo todo, incumpliendo todo. Sí, 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 claro, evidente. Y que España cambiaba nuestra política respecto al Sáhara sin motivos. Sí, tengo 3 programas sobre eso. Digo, para si alguien no quiere, las quiere ver. Yo, con todo ese mapeo que has hecho de lo que tienes en tu canal, o te haré más a fondo porque un contenido de valor, como no puede ser de otra forma. Paco, muchas gracias, compañeros. No te quiero quitar mucho más tiempo que me agobio Nada, yo. tengo que dormir. Un fuerte abrazo, Pues nada, compañero. encantado. Miguel. Igualmente.